Buen día, Alexis. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien, muy bien. Y sobreviviendo hace rato, porque habíamos tenido aquí un desfase, una dificultad para volver a encontrarnos. Las actividades y demás, pero finalmente, Las vacaciones, las vacaciones, los descansos. Y en encierro las no, vacaciones no, se no. traducen Hay en que otras cosas. decir que hemos estado muy ocupados, muy ocupados. Bueno, pero es que por eso te digo, vacaciones en encierro, con Sí, cuarentena y eso, se traducen en órdenes y en temas domésticos que igual quitan mucho tiempo. Así es que hemos estado así es. un poco desconectados. Pero fíjate que me ha llamado la atención porque ahora que volví a... Nosotros ya iniciamos nuevamente las clases. El año académico acá comienza en marzo. Eh, Me he encontrado con la sorpresa que hay varios estudiantes que han comenzado a seguir el canal, que de pronto me hacen comentarios en clases. Eh, Así que parece que ha ido sumándose gente. Por ahí hay algunos que me han pedido que les mande saludos. Pues yo lo que le digo a la gente es que los invito a que hagan preguntas o Sí, algún también, comentario que podamos. también, Le también. dedicamos un video completo a la pregunta, no hay problema. También el otro día, Joaquín, un estudiante, me dijo, mándeme saludos, profe. Pues ya estás cumpliendo. Estoy Joaquín, cumpliendo. saludos. Saludos, Joaquín, Joaquín. Bueno, fíjate que vamos a reiniciar con las conversaciones. Entonces, hay una conversación que sí, que hay, bueno, hay varias, pero esta conversación me llama la atención en el sentido siguiente, ¿no? Fíjate que yo creo que es en forma general que la gente ve lo que pasa a su alrededor y se compara. Es normal, la comparación es normal, pero mucha de la gente, en lugar de estar viendo algo para superarse, está buscando algo para crear como una, ¿cómo se le llama? Como Como si fuera justificación. una envidia, si fuera una justificación, si fuera, es decir, hay gente que dice, oye, fulanito ya tiene una camioneta, pues yo quiero tener una camioneta, ¿no? No, fulanito ya subió de puesto, pero ¿por qué subió de puesto él y no yo? Me explico. Y hay muchos elementos que están combinados ahí, pero esa idea de la comparación y esa idea del cómo se siente una persona, me imagino que tiene su fundamento en psicología. Es decir, cómo me veo yo, por ejemplo, con respecto a los superhéroes, ¿no? Es decir, yo quiero ser como fulanito, o yo cómo me siento apagado, cómo sé yo que estoy creciendo realmente, ¿me explico? Entonces, va un poquito mezclado, pero sí me gustaría que pudiéramos platicar acerca de cómo hay una posibilidad de entender esa comparación, que Una comparación, a ver, veamos, porque de pronto puede ser una comparación que te aporta en términos de decir, yo quiero lograr eso, eso que estoy viendo, sí, me hace sentido, yo quiero dirigirme hacia allá y por lo tanto voy a poner toda mi energía, mi fuerza, mis capacidades, mis competencias en esa dirección, o versus una comparación que diga, ¿por qué este puede y yo no puedo? Y a este le salen las cosas y a mí no me salen, y entonces más que focalizarme en mí, me focalizo en el otro. en el otro o en las características externas que no me permiten lograr aquello que me gustaría. Es que es exactamente, y por otra parte también es el hecho de cómo te centras en ti y dices, no, es que estoy haciendo lo correcto, voy funcionando, pero también dices tú, no, es que yo sé, voy a aprovechar esta oportunidad y demás. Es una combinación es una alternativa, como lo decíamos en algún capítulo con Batman contra Guasón, que decíamos, alguien puede hacer algo constructivo del asunto o puede hacer algo destructivo del asunto, ¿no? Entonces, sí, va en ese sentido. A eso, ¿cómo se le llama? Bueno, no tengo una idea, pero tienes que dar la, la pauta. Ese es el locus de control. Mm. El locus de control externo, locus de control interno. Eh, ¿Tú tienes? Hacemos la aclaración. El locus quiere decir núcleo. Es una traducción que se le da, ¿no? Es núcleo de control interno y núcleo de control externo, pero para términos técnicos, por así decirlo,
es locus de control externo y locus de control interno. ¿Sí es correcto? Exactamente. Y que es un concepto que se funda eh, por allá por los años 60, 60 y algo. Um, Estás bloqueando el micrófono, ¿eh? ¿Qué Con la hice? mano, la mano. Es que estabas con la mano. Ah, pero el micrófono lo tengo al otro lado. Sí, sí. Sí, síguele. ¿Se escucha? Sí. Se escucha bien. Um, y tiene que ver con en qué medida yo percibo que las situaciones que enfrento tienen que ver con aquello que yo hago, puedo hacer, tengo a mi disposición o no, o depende de factores externos. Es el grado o hace referencia al grado en que las personas sienten que tienen el control sobre lo que ocurre en sus vidas, lo que ocurre entre comillas, porque no siempre ocurre, sino que el locus de control interno alude más a aquello que yo hago que ocurra, desde un evento rutinario hasta una situación mucho más importante, eventualmente de exposición a un peligro. Eh, ¿En qué tanto percibimos y atribuimos que tenemos el mando, el control de nuestro destino, de nuestra vida, um, o bien en qué medida nuestras decisiones dependen más bien de fuerzas externas? En nuestros países, por ejemplo, en nuestras culturas, mucho locus de control externo está asociado al tema Dios, la suerte, el karma, cosas que me pasan y que yo no tengo ninguna posibilidad de decidir sobre eso. Mm. ¿Se entiende? Entonces, desde esa perspectiva, el modo en que afrontamos todo lo que nos sucede influye, obviamente, en nuestra motivación, en cómo dirigimos la energía, porque si las cosas me pasan y yo no tengo nada que hacer al respecto, bueno, pasa nomás. No, no tengo decisión. Sí, sí. Pero también es una forma de justificar, ¿no? En el sentido de decir, es que yo quiero hacerlo, pero no me salen las cosas. No se me dan, No se me dan, no lo, no, exactamente. y no lo puedo controlar, no depende de mí. Más que de justificación, yo te diría que es como una forma de protección, Sí. en el sentido de decir, como esto ocurre así porque Dios así lo quiso, entonces yo no puedo hacer nada más. Pero fíjate que hay una contradicción al respecto, porque cuando una persona dice, Dios así lo quiso, lo acepto. Pero está en el sentido de decir, Dios así lo quiso, pero no lo acepto. ¿Me explico? Es en el sentido de decir, es que yo agarro y digo, no, pero ¿por qué? O sea, yo no lo quiero, no quiero que suceda así. Entonces, es una contradicción en el sentido de decir, o bien acepto que no tengo disponibilidad de ello, o bien acepto que puedo arreglarlo yo. Pero quedarme en el punto intermedio es lo que hace que, desde mi punto de vista, creo que es lo que puede contaminar la idea de locus de control, ya sea externo o interno, ¿me explico? Lo que pasa es que Como que es un juego, lo, lo que pasa, una... lo que pasa es que aun cuando lo aceptes, porque puede haber gente muy, pero muy religiosa, muy espiritual, y que diga, bueno, así Dios lo quiso, si es que es Dios Sí, claro, el elemento de locus de control, porque como te digo, puede ser la suerte, puede ser el karma, puede ser el Tao, puede ser qué sé yo, sí. eh, y lo acepto, pero sigue siendo un locus de control externo. Dios lo quiso, Dios decidió, no depende de mí, lo acepto. Entonces no tiene que ver necesariamente con la aceptación o no aceptación. Va a haber locus de control externo aceptando o no aceptando. Correcto, sí, pero me refería en el sentido de decir que la gente brinca de un lado a otro, brinca en forma la forma de pensar, brinca de una posición a otra, de tal manera como para una protección. Es el punto, ¿sí? Es Para una, decir, para una protección, porque de alguna manera cuando no se dan las cosas, es más fácil decir, es,
no soy yo. Estas condiciones externas son las que favorecieron esto y claro, y no soy yo, no es que yo fallé, no es Sí. que yo soy incapaz, no es que yo no pude, no es que yo no, no. Y desde esa perspectiva, el locus de control interno eh, hace mucho más probable que una persona, por ejemplo, asuma la responsabilidad de sus actos. Ujú. Tienden, por lo tanto, a ser menos influenciados por las opiniones externas. Se desempeñan mejor en tareas cuando se les permite trabajar de acuerdo a su propia decisión, a sus ritmos, de acuerdo con sus herramientas y competencias, precisamente porque saben que yo tengo la posibilidad, pero lo hago a mi ritmo. Si yo soy más lento para tomar decisiones y me están apurando, entonces ahí me están incorporando un locus de control que no depende de mí, porque me están pidiendo que yo actúe a un ritmo que no me sale. O al revés, alguien me pide que sea más reflexivo y yo soy más impulsivo, y me están pidiendo que yo... Entonces ahí hay un locus de control externo del que yo no me quiero, cuando estoy consciente eh, y a caballo, digamos, controlando, sabiendo cuáles son mis competencias y me quiero hacer cargo de eso, entonces obviamente puedo funcionar mucho mejor. Claro. Pero fíjate que algo que podemos reiterar es el hecho de que los locus de control, tanto el externo y el interno, existen. Uh -huh. El hecho de que te des cuenta de cuál estás utilizando es importante. Sí, y también asumiendo que es un continuo. Es un continuo, claro. No es que una persona está acá, la otra persona está allá. Nos podemos mover y puede haber situaciones o momentos o ámbitos en los que a lo mejor yo voy a funcionar más desde un locus de control externo y en otros ámbitos tal vez más desde un locus de control externo. Tal vez en las relaciones interpersonales puedo tener mucho mayor control eh, locus interno y, por ejemplo, en el ámbito laboral, de desempeño laboral, de funciones concretas, tal vez puedo tener un locus de control mucho más externo, porque tengo una posición que a partir de la cual yo sé que necesito seguir ciertas eh, directrices, por ejemplo, de un jefe, de un superior. Y entonces me entrego a propósito de que además sé que tengo ciertas capacidades, ciertas competencias, y bueno, y estas son mis competencias, y el jefe tiene estas otras, y él sabrá, y él me dirá qué tengo y cuándo lo tengo que hacer, pero en mis relaciones interpersonales soy y funciono más desde el locus de control interno. O sea, Y tampoco es fíjate, que siempre, como en no, todas estas cosas, ¿no? Como en todas las cosas, cuando hablamos de resiliencia, por ejemplo, lo recuerdo también, eh, no es que siempre una persona sea resiliente y funcione al 100% resilientemente. claro, Bueno, claro. acá también. Pero en el sentido también de que el hecho de que los dos es importante, también tenemos que aprender a manejarlos. Sabemos que este es un proceso dinámico. O sea, quiere decir que yo soy totalmente locus de control interno, es decir, no, es que tienes que aprender a manejarlo y tienes que aprender a educarlo. Es algo que se va ejercitando. Por ejemplo, puedo pensar en un jugador cuando va a tirar en básquetbol, cuando va a tirar una amonestación, alrededor le están haciendo bulle, alrededor los jugadores le están pidiendo, la gente le está pidiendo que falle, pero él tiene que controlarse de tal manera que debe de encestar y hacerlo seguro el movimiento, ¿me explico? Entonces, pese al ambiente tóxico, nocivo, agresivo que hay alrededor, tiene que centrarse en lo que él puede hacer, centrarse en sí Se mismo, focaliza, claro, se se focaliza, focaliza. se centra, se focaliza la atención y claro, y si falla puede decir, es que la gente me distrajo. Locus de Claro, control externo. pero finalmente es una forma de aprenderlo, ¿no? Por otra parte, tú dices, yo hago todo bien, hago mis actividades bien. Sin embargo, no se ha dado la oportunidad para poder hacer las cosas, para que se den las cosas. Puede suceder, puede suceder. En el sentido ok, ya tengo todo listo, pero ¿sabes qué? Hoy tembló y finalmente no pude entregar lo que ya tenía todo listo, ¿no? Entonces ya dices tú, ese sí es un factor externo. Exacto, Pero ojo, es un factor externo. No quiere decir que sea locus de control externo. Es un exactamente, factor externo. ¿Sí? exactamente. El factor externo está, influye, Claro, pero la persona con locus de control interno va a decir, sí, ok, ocurrió, pero yo hice lo que tenía que hacer, estaba listo y lo siento, si tembló y se cortó la luz y no te pude enviar el correo, ya no depende de mí y no me hago claro. cargo de eso.
En cambio, Es que en ambos, en cambio, el de locus de control externo siempre va a estar justificándose a partir de los elementos externos. Es que no me pude concentrar porque la gente se puso a hacer ruido y por eso no encesté. Es que tembló y no, que se cortó la luz. Sí, pero espera, pero tiene que ver con la explicación y por lo mismo en las investigaciones refieren que las personas con locus de control interno tienden a ser más felices, tienden a sentirse más satisfechas, tienden a tener un sentido mucho más fuerte de autoeficacia, ujú, porque finalmente logran aquello para lo cual saben que tienen tales características y en virtud de esas características saben qué es lo que pueden lograr y es lo que yo puedo hacer dadas mis características y no lo que no pude hacer por todo lo que ocurrió en el entorno. pero hay un juego ahí en cuanto a responsabilidad, ¿no? Creo yo que cuando tú decides cualquiera de los dos locus, debes de estar consciente de cuál estás tomando, ¿sí? O sea, decir, ya es cierto, voy a abandonarme porque el destino así lo quiso. O sea, estás decidiendo en ese momento que así va a ser, ¿me explico? Y por eso te Y por dije, otra, ajá, por eso la primera característica que te dije es que las personas con locus de control interno tienen mucha mayor probabilidad de asumir la responsabilidad de sus actos. sí, sí, de hecho, creo que es una combinación entre ambos en el sentido de decir, cuando yo tomo el locus de control externos como elemento, también debo decirle a mi locus de control interno, decir, es que tú decidiste finalmente por esa alternativa, Exactamente, ¿sí? O sea, exactamente. no queda no es quitar la responsabilidad. Y otra de las cosas que me gustaría puntualizar con respecto a los locus de control externo es que hay maneras de manejarlo de forma positiva, porque de pronto pareciera que todo es negativo. O sea, el locus de control externo es para justificarme. No, también hay una alternativa. Yo puedo agarrar y decir, pues conozco a tal persona que hace las cosas de forma concentrada y me sirve de modelo a mí para poder ejecutar mis acciones. ¿Me explico? Es una forma de retroalimentar. Ok, pero si estás tomando esa retroalimentación como una forma para hacer tú algo mejor, lo estás transformando en un elemento de locus de control interno. No, sí, estoy de acuerdo, pero estoy tomando un elemento externo. O sea, finalmente agarro y digo, eso me sirve para cómo regular, ¿me explico? Es que ahí viene lo que decías Mm, tú, una cosa, lo que dijiste delante, una cosa es el locus de control y otra cosa es que el evento externo exista. ok, Entonces, cuando está el evento externo de poder ver que otra persona hace las cosas de tal o cual manera y yo asumir que tal vez puedo probar esa estrategia porque tal vez me puede servir mejor, entonces lo transformo en algo pausa. para ocuparlo desde mi locus de control Espera, interno. Sí, ok. ¿podrías repetir porque hay eh, se perdió tantito Ah, cuando estabas comentando, lo te último que decía, estabas comentando. te decía que, así como tú dijiste, que eventualmente eh, el locus de control externo no es lo mismo que la situación externa. Y cuando yo finalmente Claro, tomo la situación externa y la transformo en una experiencia que me puede servir como guía para yo hacer algo, porque siento que desde ese modelo que vi me puede resultar mejor, porque calza con mis características y tal vez desde ahí yo puedo hacer algo distinto, entonces lo estoy asumiendo desde el locus de control interno. ¿Te fijas? El punto es que sí, sí, para sí, efectos de desarrollo personal, para efectos de potenciación, de proyección y de trabajo en mi proyecto de vida, si yo estoy permanentemente diciendo, es que esto no resulta por esto, es que esta otra situación, es que esta otra persona, entonces nunca va a ser algo positivo eso, porque te limita el claro. desarrollo, te obstaculiza. Pero Frente ¿y al qué pasa, por obstáculo, ejemplo? frente al Ujú, obstáculo, si yo digo, a pesar de este obstáculo, yo tengo esta posibilidad y voy a dar esta vuelta al obstáculo, entonces yo asumí el evento externo, no locus de control externo, el evento externo como algo a partir de lo cual yo, desde mi locus de control interno, puedo tratar de resolver de alguna manera, enfrentar, lo puedo transformar en una experiencia de aprendizaje y por lo tanto de potenciación. y qué pasa entonces cuando tengo la terquedad? Traduce, a ver. Es decir, yo digo, es que esto va a funcionar, va a estar bien, yo estoy en lo correcto, sin embargo puede ser que me esté equivocando. Uh -huh. Y entonces,
Y me quedo terco ahí en que esta es la Y me posibilidad. quedo terco, exactamente. Bueno, me quedo terco y por lo tanto no resulta y sigue sin resultar y me sigo dando cabezazos contra la pared y luego voy a decir para explicar eso, ¿es que yo fui el terco o es que me cambiaron las condiciones? Viene muy de la mano cuando dices, eliges una pareja, tienes un fracaso, eliges otra pareja, tienes un fracaso. Hay algo que está sucediendo. A lo mejor estás tú pensando que estás haciendo las cosas bien. ¿Me explico? Nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusanos. Exactamente. El karma, el universo, las energías, la gente, me rodeo de gente que me quiere hacer daño. Es que no me entienden. Locus Yo de, voy con- bien. locus de control externo. Sí. Por Pero eso te entonces digo la que el terquedad. locus, por eso te digo que el locus como locus Ujú. externo no aporta, te limita, te obstaculiza. Pero la pregunta es entonces, ¿la terquedad viene siendo locus de control externo? No, no, la terquedad es asumir, tiene que ver con el aprendizaje. No, pero ojo, no lo reconozco, en el sentido de que yo no me doy cuenta que estoy cometiendo los errores, ¿me explico? Es que entonces sería pero ahí no es la terquedad la que es locus de control externo. No. Me refiero en términos de locus de control interno. Es decir, yo puedo tener un locus de control interno donde creo que estoy haciendo bien las cosas y de pronto, sin darme cuenta, estoy siendo terco. ¿Me explico? Sigue siendo el locus de control interno. Siempre y cuando, desde mi comprensión de esa situación, yo me esté dando cuenta que yo lo estoy haciendo porque yo lo decidí, porque yo estoy seguro que estoy bien. Ujú. Sí, es correcto. Pero Pero si, pero, entonces, pero si la explicación es que no puedo hacer otra cosa, es que así me enseñaron, es que es lo que yo aprendí, es que siempre me dijeron que esto tenía que ser de esta manera, entonces estoy poniendo la responsabilidad afuera. es un locus de control externo. Y ahí es externo. Sí, sí. Pero si yo luego de intentar y decir, sí, parece que algo estoy haciendo mal porque lo estoy intentando, ya llevo 5 veces, 5 fracasos. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, me estoy haciendo cargo. Ok. Sí, sí, tiene en el sentido de cómo se maneja, ¿no? O sea, prácticamente cuando dice uno, es cierto, ya debo de entender entonces que el locus de control interno te permite el desarrollo. Ujú. Utilizas elementos de locus de control externo para poder retroalimentar el locus de control interno. Exacto, pero para utilizarlo desde el locus de control interno, si ocupas lo externo solo para justificar y para delegar responsabilidad y delegar eh, las consecuencias como consecuencias no tuyas, sino que de otras energías, de otras personas, de otras situaciones, eh, mira, por definición, la persona que ocupa el locus de control externo culpa a fuerzas externas por sus circunstancias, las culpa. Es decir, Mm. esto ocurrió porque otro me hizo, porque otro no hizo, porque no sé qué. En cambio, el locus de control interno se responsabiliza para asumir un cambio. Es, es Debo la entender, es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La ándale, culpa, la pregunta es, lo debo de entender como eh, justificación, locus de control externo, responsabilidad, locus de control interno. claro. Y como es justificación, el locus de control externo de alguna manera te lleva también a culpar hacia afuera. Mm. Cualquier posibilidad de éxito, además, cuando me salen las cosas bien, si tengo un locus de control externo, no es porque yo lo hice bien, es porque tuve suerte. Mm. O es porque Dios me iluminó, o es porque lo que sea. En general, son personas que creen que no tienen la posibilidad o sienten que no pueden cambiar su situación mediante sus propios esfuerzos. Sí. Y por lo tanto funcionan y se mueven desde la desesperanza, desde la sensación de incapacidad de afrontar situaciones difíciles, nuevas. Son por lo tanto mucho más propensas a experimentar impotencia. No puedo, no me sale. Siempre me sale mal. Siempre algo ocurre que, que hace que me falle. No es que yo hice algo mal, es que algo ocurre en el entorno. Me suena como cuando los jóvenes dicen, miren, no te relaciones conmigo porque te voy a lastimar.
Me suena como, lo he nosotros los intentado, jóvenes. pero sí. No, bueno, no solo los jóvenes. Sí. Entonces lo he intentado Pero no hay y caso. no Siempre, hay caso. siempre hay algo que ocurre que termina mal. Y no puedo ser feliz porque viene una desgracia. Ese es Exactamente. un punto con respecto al locus de control externo, ¿no? Entonces, pero entonces es lo difícil, debo de entender, no que no diga que el locus de control externo es malo. Debo de entender que lo difícil es tomar los elementos externos y responsabilizarme de la situación, es decir, transformar algo externo en algo, en locus de control interno, ¿sí? Sí, yo tiendo en términos generales, por definición, tiendo a pensar que efectivamente el locus de control externo te dificulta, te obstaculiza desarrollo. Pero por otro lado, también desde la psicología me es imposible pensar que todo pueda, o que las cosas puedan tener un absoluto. Desde esa perspectiva tendría que decir, bueno, el locus de control externo, por lo tanto, en algunas oportunidades tal vez podría ser útil. Sí podría ser útil cuando te sirve para protegerte, porque de lo contrario te autodestruyes de tanto darte cuenta que fracasas y fracasas y que estás haciendo mal y que por lo tanto la consecuencia o la conclusión es yo todo lo hago mal, yo no sirvo. Si te vas en esa dirección, caes en la baja autoestima, eventualmente en una depresión, y entonces hay situaciones en las que te puede servir como una protección inicial decir, yo hice todo bien, pero no se dieron las posibilidades, las circunstancias, las situaciones. Algo ocurre. Es cierto, un buen locus de control interno, bien, bien manejado desde una base segura, con una buena autoestima de origen, debiese siempre darte la posibilidad de decir, sí, efectivamente fallé, efectivamente me equivoqué, pero ya sé que el error estuvo acá y por lo tanto esto es lo que tengo que mejorar para la próxima y me voy a hacer cargo y aprendí de la experiencia. Pero eventualmente también puede ser, y no todo el mundo tiene esa base, que si tienes una baja autoestima y te haces cargo permanentemente de lo que haces y de las consecuencias de lo que haces, y por lo tanto ves con el prisma de la baja autoestima o de un proceso depresivo, que aquello que sale mal es todo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y ojo que ahí también está el tema religioso. Claro. Tenemos una religión en nuestra cultura, una religión muy culpógena. Entonces eso puede ser perjudicial. Y ahí entonces tal vez es más protector para ese evento particular, para esa situación, para ese momento de esa persona, decir, bueno, Dios lo quiso, tengo que resignarme. Para no concluir, por baja autoestima, que yo no sirvo, que soy inútil y que soy incapaz de hacer algo bien. Sí, sí, pero fíjate que separamos, como dices, ¿no? Hay que separar. Se pegó, te pegaste, hola, hola, hola. Ahí volvimos, una caída de sistema. Yo No fuimos nosotros alcancé a poner pausa, no fuimos nosotros, locus de control externo absolutamente. Las energías que hicieron que esto ocurriera. por andar hablando mal del karma y demás. Exactamente. Pero regresando al punto, entonces, la idea de cómo crees, cómo aparece esto de locus de control externo y locus de control interno, va muy de la mano con el proceso de desarrollo del pensamiento. Es decir, nosotros somos una retroalimentación entre lo que sucede externamente y lo que sucede internamente, cómo procesamos esa información. Entonces, no sé si hay alguna evidencia en donde se hable en algún organismo, por ejemplo, primates o demás, acerca de los locus de control, porque no hay una manera de poder referirlo como tal. Pero sí creo que los locus de control vienen muy de la mano con el desarrollo del yo, si no me equivoco. Y Entonces,
y, Si hay evidencias, y de la ah, conciencia y de la conciencia moral, ética y moral. ok, aún eso causa un poquito de conflicto, ¿no? Porque iba a decir que, por ejemplo, no todas las especies se reconocen como un individuo. Si tú pones un espejo frente a algunos animales, no se reconocen, se Claro, atacan pensando que es un es un enemigo. otro, sí. Entre ellos está, por ejemplo, los gatos. Los gatos no, los espejos no son amigables para ellos. En el caso está, por ejemplo, los peces, algunas aves, y es muy difícil que un espejo le pueda hacer una referencia a un animal. Animales que sí se reconocen, por ejemplo, están los primates y están los delfines, que fácilmente pueden reconocer que es el mismo, ¿no? El caso de los primates habla de que durante el primer año un bebé primate puede observarse y empezar a curiosear partes del cuerpo que no se ve de forma normal. Por lo tanto, se está reconociendo como un ente, ¿no? Mientras que los bebés al año todavía no se pueden reconocer en el espejo. Entonces habla un poquito de cómo esto tiene que irse desarrollando, va con la maduración fisiológica, no con la maduración mental, ¿no? Y por supuesto que también hay gente que finalmente no se puede reconocer cuando por algún trastorno, alguna enfermedad de Ujú. pronto dice, no sé quién es esa persona que está en el espejo, ¿no? La despersonalización, que es un síntoma psicótico. Y entonces, en esos aspectos, bueno, regresando a los locus de control, ¿no? Entonces, quiere decir que Pero los espera, locus de control, pero ¿por qué te hace conflicto el desarrollo de la conciencia moral? porque en el caso de los primates, unos chimpancés, no, unos babuinos, Ah, bueno, ya. eh, ellos desarrollan, al ser primates, desarrollan la conciencia, bueno, la idea de yo. Sin embargo, me llama un poquito la atención que hay grupos de babuinos en donde aquellos que son agresivos son moderados por el macho alfa. Ajá. Es decir, eso no se hace en este grupo y lo desplazan, ¿no? Y hay otro grupo que la agresión es un punto elemental dentro de su grupo, ¿no? Es decir, unas constantes peleas. Quiere decir que quizás en algún momento, arriesgándome un poquito al tema, puedo pensar que el grado de la conciencia moral puede desarrollarse en grupos de animales. Habría que analizar. Lo que pasa es que cuando dices que está asociado al desarrollo de la conciencia del yo, por supuesto. O sea, yo, yo Como entidad. como diferenciado del no yo, de todo lo que está afuera, Mm, soy responsable, me hago cargo y, ok. Pero esa conciencia del yo, claro, tú dices al año. eh, Cuando ya un niño frente al espejo se puede empezar a reconocer como que es él y no este niño que está frente al espejo y que mira al ¿quién es? otro y que mira al otro que aparece y se esconde y vuelve a mirar como tratando de descubrir quién es. Pero efectivamente, alrededor de los 3 años, 5 años, bueno, es que va evolucionando, Sí. es un proceso. Em, Piensa tú que un niño de 7 8 años ya tiene claramente el desarrollo de su yo. Se nota en el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Cuando la madre, el padre ven que el niño tiene hambre, entonces dice, el niño quiere la papa, la mamila, dicen ustedes. Eh, y entonces cuando el niño comienza a hablar, ha escuchado siempre esa frase y cuando tiene hambre, dice, el niño quiere la papa. Sí. No Pero, dice pero es yo, desconstrucción gramatical. no dice yo. Sí, Ujú. pero tiene que ver con el proceso de maduración eh, lingüístico asociado al Sí. desarrollo también de corteza cerebral y qué sé yo. Pero, pero hasta los 8 10 12 un niño entiende que hay cosas que no tiene que hacer porque son malas, porque si las hago, me castigan. Ujú. Por lo tanto, el control es absolutamente externo, no tiene ninguna noción, ninguna capacidad de conciencia, bueno, a diferentes niveles y dependiendo de qué temas estemos hablando, Claro. como para decir, yo soy responsable de lo que hago. Esto es una consecuencia de lo que yo hice, no es que me castigaron. Por eso lo asocio con el desarrollo de la conciencia moral. Claro. Claro.
Y de hecho, estamos hablando de 9, 10 años, ¿no? Podemos hablar de 20, 22 años, donde el estudiante dice, es que Profesor, me la culpa es tiene... de usted, no es mía. O sea, no es que yo no hiciera las tareas, no es que no hiciera el No, trabajo. el profesor explica pésimo. Bueno, y como explica pésimo, ¿tú qué hiciste para resolverlo? Claro, claro, es una forma de quitar responsabilidad, ¿no? Sí, Y es más común. Es más común el muchísimo. hecho de decir, ahora la responsabilidad es de otro y no mía. Pero Porque, fíjate porque es cómo va protector. asociada. Sí, es protector. Pero la cuestión es que estás abusando de esa protección. ¿Es correcto? Y Porque por, de alguna manera nunca vas a ser responsable de lo que estás haciendo. y por eso es que te termina limitando tu desarrollo, porque el momento en que no eres responsable y yo no tengo ninguna posibilidad de cambio de eso, entonces estoy a expensas de lo que el universo me quiera traer. A ver qué me da. Bueno, vamos a cerrar, ¿te parece? Porque hay da para pauta y algunas aristas ahí. ¿Qué te parece si vamos hablando de locus de control externo e interno? Entonces, no sé cómo si quieres empiezo yo y luego Dale, dale. terminas. Entonces, creo que, que para mí locus de control externo e interno es un proceso dinámico. Ambos van permitiendo formar la persona, van permitiendo que madure uno. ¿Cuándo se llega a esto? Cuando le das más fuerza al locus de control interno, es decir, cuando te haces responsable de lo que estás haciendo. Aún cuando no haya mucha oportunidad de hacer las cosas, las haces y funciona, el locus de control interno te dice, es correcto, lo hicimos bien, ¿me explico? Cuando tratas de justificarte y demás, estás abusando del locus de control externo. Hay que aprender a decir, espérame, yo debo de ser responsable de lo que está sucediendo, no puedo aventar una moneda al aire toda la vida, no puedo estar pensando que el karma se va a desquitar con el mundo, también tengo que hacer yo y tengo que ser más dinámico. Y lo que sí es que cuando tú tratas de compararte, como decía al principio, ¿no? ¿Por qué esa persona tiene un carro y yo no? ¿O por qué obtuvo un puesto y yo no? Creo que esa parte tiene que decir, ¿por qué no me fijo en lo que hacen los demás, que hacen bien, y lo retomo para mi locus de control interno? Es decir, conozco a alguien que es totalmente trabajador, conozco que es alguien totalmente puntual, y esa persona me puede servir inclusive de modelo para que yo pueda crecer. ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿no? Cuando trates de comparar, no compares ni en el mismo nivel ni hacia abajo de las personas que no hacen las actividades. Mejor busca una comparación hacia algo que te pueda dar un ejemplo o una idea de cómo hacer las cosas bien. Ujú. Claro. ¿Qué puedo hacer para lograr eso? ¿Con qué cuento? ¿De qué manera yo puedo fomentar y no solamente esperar y quejarme de que todo lo que los otros pueden y yo no puedo? Tú decías, cuando usamos el locus de control interno, ok, lo hicimos bien, está bien, perfecto, sí, pero también cuando lo hicimos mal. De esto aprendo, me doy cuenta que en qué fue, cuál fue la parte del proceso en la que fallé y por lo tanto qué es lo que tengo que reparar en la próxima. Por eso también, eh, yo te decía al principio, y creo que así como para dejar algunos tips, eh, finalmente la persona que funciona con locus de control interno, entendiendo que puede ser que no siempre y no en todos los ámbitos ni en todos los momentos de la vida voy a estar funcionando siempre con un solo locus de control, se sienten más seguros frente a los desafíos, eh, se sienten más y se describen como más autónomos, más independientes, por lo tanto sienten mayor autoeficacia y tienden a ser más felices. En cambio, las personas con locus de control externo tienden más bien a culpar, tienden más bien a pensar que lo que logran se basa también en lo externo, en la suerte o en lo que sea, y por lo tanto se sienten más desesperanzados, más propensos a experimentar la sensación de no poder, de impotencia prendida. Um, por lo tanto, es un ejercicio que yo creo que es bueno permanentemente estar repasando cómo estoy funcionando acá, a qué estoy atribuyendo la responsabilidad, incluso cuando de pronto eh, es inevitable asumir que hay cosas que ocurren desde el entorno porque las situaciones externas son objetivas, digamos, ocurren. Bueno, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo utilizo? ¿Me quedo solamente en que esto me ocurrió y porque esto me ocurrió yo no pude lograr tal
objetivo, o digo, ok, dado que esta situación es así, y dado que yo tengo estas posibilidades, entonces voy a hacer este ejercicio para tratar de saltar este obstáculo. Claro, claro. Y Fíjate que vamos a completar la frase al final, que es, la gente dice, no soy yo, eres tú. Lo correcto, mejor dicho, como lo manejamos realmente es, no soy yo, perdón, no eres tú, soy yo. No, mentira, sí eres tú. Así es cuando utilizamos el locus de control externo. claramente, es tu culpa, no es mi responsabilidad, Sí, es tu culpa. fuiste tú, dijera Arjona. Bueno, pues ha sido un gusto. Como siempre, y nuevamente aparecen otros temas de los que podríamos enganchar. Por ejemplo, la evolución de la conciencia moral. Sí, ese está difícil de explicar. Primero, cómo es la conciencia, ¿no? Y otra cosa que surge a propósito de esto, eh, tal vez en alguna oportunidad podemos hablar acerca de algún tema, pero desde el punto de vista de la psicología comparada. Me Ok. parece súper interesante el tema de tomar ciertas temáticas comparando al hombre con el ser humano, digamos, con otras especies. La etología, La es etología y correcto. el desarrollo ontológico. Sí. Y fíjate que ojalá y podamos platicar acerca, bueno, le damos pausa a este y terminamos, nos Y nos despedimos. despedimos. Ya. Chao, chao.